Listo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, donde nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Este es nuestro seminario mensual correspondiente ahora al mes de agosto, con un tema bastante interesante y además en el día de los videojuegos, que es sobre gamificación, jóvenes y trabajo, cómo los videojuegos oscurecen procesos de identificación y control. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos todavía dentro de nuestros 15 años de aniversario, así que seguimos festejándola de la manera como nos vamos a hacer. Les dejo con Enrique Pérez, quien coordinará esta sesión. Enrique, adelante. Gracias, José Antonio. Bueno, sí, como decía, vamos a tener el día de hoy un seminario dedicado justamente a temas de gamificación, empleo, videojuegos y jóvenes. Y para ello tenemos el placer justamente de que nos acompañe el doctor José Cerón. Voy a permitirme leer un par de líneas sobre su semblanza. José Cerón, sociólogo del trabajo, doctor en estudios laborales por la UAM Iztapalapa, profesor asociado en la misma institución. Es autor de diversos capítulos de libro y artículo sobre trabajo digital, videojuego y juventudes. Es miembro del comité asesor y editorial del Instituto Mexicano de la Juventud y también integrante del grupo de investigación de juventud y cultura digital del CIJUNAM, aparte de ser un muy entrañable compañero y amigo. Entonces, José, y la dinámica, como todos los seminarios, tendrás alrededor de 40 minutos para presentar tu exposición y después justamente habrá una, dos o si hay tiempo hasta 3 rondas de comentarios y preguntas. Les recordamos a la gente que está aquí en la sala de Zoom que pueden, al finalizar la exposición del doctor Cerón, puede levantar su mano para realizar una pregunta y también justamente la gente que nos sigue en redes, en Facebook particularmente, pueden anotar ahí sus comentarios y con gusto les daremos lectura. Pues bien, no te quito más tiempo, José, entonces adelante. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Pues verdad, mucho gusto compartir este espacio, estar aquí en ese seminario mensual del grupo de investigación sobre culturas, bueno, juventudes y culturas digitales. Cabe señalar la importancia que ha tenido el trabajo colaborativo a lo largo de este tiempo y al que también agradezco la invitación a pertenecer. Se vienen cosas buenas, dirán los raperos, se vienen cositas, así que estén pendientes sobre las próximas publicaciones y actividades colectivas que tendremos aquí en el seminario. Y una de ellas es este interés, ¿no? Académico que ha surgido a lo largo de los años, al menos desde mi perspectiva de formación académica, que es la sociología del trabajo. Y es un cuestionamiento. El primer cuestionamiento que me hizo plantear esta charla con ustedes es ¿qué tan creativos son los trabajos creativos? ¿De qué manera la tecnología puede incidir en la vida cotidiana laboral de millones de jóvenes, no, de personas jóvenes a lo largo del mundo? ¿Cómo es que aspectos culturales que ya llegaron para quedarse, como es la gamificación o la lógica cultural de códigos objetivados provenientes de los videojuegos, han servido y se han sido apropiados por el capital para poder simplificar y oscurecer algunos patrones de control e intensificación laboral? Es decir, a veces cuando escuchamos en las conversaciones cotidianas entre nuestras personas conocidas o seres queridos, si existe una asociación directa al videojuego. Ya hemos tenido, se ha corrido bastante tinta respecto a que también los aspectos del trabajo tienen momentos lúdicos, así como los momentos lúdicos implican aspectos de trabajo, ¿no? No puede haber, y que la mera distinción es únicamente analítica. Entonces, el objetivo de esta charla es presentarle algunas reflexiones basados en algunos hallazgos que tuve en mi investigación doctoral, que fue sobre los trabajadores jóvenes en los almacenes de Amazon México, ¿no? El problema teórico en él fue preguntarse de qué manera algunos elementos culturales, propiamente dichos, podría decirse, ahí lo podemos discutir, de las juventudes y que tengan que ver con la tecnología y que pues forma parte de la subjetividad y la forma de ver el mundo, son apropiadas por las empresas y utilizadas, podríamos decirlo, para llamar la atención en su contra o a su favor las empresas
para simplificar y reducir el valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuál será la clave principal? Los videojuegos, ¿no? Entonces, tengo una presentación que hice para todas y todos ustedes que tratará de simplificar algunas de estas ideas o la tesis central de este planteamiento. Creo que ya está cargando, sí. Entonces, le llamé gamificación, trabajo y jóvenes, cómo los videojuegos oscurecen procesos de intensificación y control, ¿no? Si recordamos aquel filósofo mexicano en el que se le conoce como MC Dinero, la vida se consume en dinero, 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 entiende algo dinero, en este caso será trabajo, 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 entiende algo trabajo. Ese sería como la forma en cómo podríamos entenderlo, sin disociarnos de que estamos hablando de juventudes y culturas digitales, ¿no? Hacer este enlace. Entonces, ¿cuál es el contenido general de esta presentación? Haré algunas estampas de la gamificación y el cambio tecnológico que impacta en la vida cotidiana de las juventudes. Eso lo vincularé al proceso capitalista del uso de las plataformas que se vuelve cada vez más atractivo o atrayente del mercado laboral joven. Cada vez es más común que escuchen que sus amigas, amigos, conocidos o familiares ha tenido en algún momento algún vínculo laboral con alguna plataforma o un trabajo plataformizado. Y ahí haremos una ampliación empírica para que vean, y spoiler, incluso un trabajador de Oxxo o de ciertas manufacturas podría estar plataformizado. ¿Por qué? Por el simple hecho de iniciar sesión, tener un perfil y entrar a una lógica, ¿no?, de monitoreo digitalizado. Y ahí empieza a verse, se han visto a cierto youtuber, podrán darse cuenta por dónde va esto, ¿no? Y después hablaremos de las estampas del trabajo digitalizado. ¿Cuáles son las características? Desde el debate del proceso de trabajo, es que las personas jóvenes se empiezan a vincular con la tecnología, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿y el trabajo en las juventudes? Eso lo tratamos de explicar a través del uso de la cultura gamer para el oscurecimiento del trabajo digitalizado. Y ahí vamos a entrar en algunas triquiñuelas analíticas. Después trataremos de mostrar empíricamente algunas nociones de la gamificación aplicadas a la organización del trabajo, al trabajo. ¿Cómo es que algunos patrones culturales de la gamificación, no quiero hacer una análisis, una comparativa lineal, ¿no?, de tomar ese videojuego, por ejemplo, no, sino algunas pautas generales que el uso constante a lo largo de los años en la comunidad general o en la sociedad en general han permeado en su subjetividad y establecido algunos elementos que no necesariamente tienen que ser conscientes, pero que sí son plenamente observables en las prácticas laborales. Entonces, ¿cómo algunas de esas nociones gamificadas se ven en el trabajo, ¿no? Básicamente, spoiler, cómo haber jugado Candy Crush te haya puesto predispuesto para entender ciertas lógicas y pautas del trabajo contemporáneo, ¿no? Para que solo te digan así, ¿no? Entonces, también vemos cómo estos elementos del proceso de trabajo están asociados a la gamificación. Después, trataré de ir más en particular en algunos casos empíricos en América Latina, para no hablar solamente del caso mexicano, porque trato de hacer un análisis, ¿no?, como pretensión, como futuro proyecto de investigación de una mayor envergadura, cómo es que los videojuegos, ¿no?, se vuelven espacio de trabajo, como también objeto, ¿no?, y un campo de relaciones en disputa para la generación de valor, ¿no? Y eso es una de las claves importantes. Desde el 2011, los estudios, por ejemplo, en Gran Bretaña, anglosajones, han demostrado el trabajo de la minería de objetos en algunos videojuegos, World of Warcraft, ¿no?, o Counter-Strike, en las cuales se vuelven caminos para obtener dólares en algunos países que tienen políticas de restricción económica. Es decir, trabajan o juegan para trabajar, ¿no? O la versión viceversa, como el asunto de compartir su propio juego, ¿no?, se vuelve parte de su vida cotidiana, que después se vuelve monetizable y cambia su subjetividad para entenderlo como trabajo para jugar, ¿no? Entonces vemos estos casos, pero no solamente ceñido a los videojuegos, sino también como algunas ocupaciones que no necesariamente tendrían que ver con los videojuegos son gamificadas y son experimentadas por cientos de miles, si no es que millones de jóvenes en algún momento de su experiencia laboral. Por último, trataría de hablar con retos y con algunas conclusiones de esta charla, pero mi pretensión, más que nada, con todo el público, es exponer
algunas intenciones, hallazgos empíricos, algunas reflexiones que parten de ese análisis de los hallazgos empíricos, para invitarlas y invitarlos a una reflexión desde sus diferentes campos disciplinares y cómo podemos contribuir a la comprensión de este fenómeno que, a mi parecer, llegó para quedarse. Entonces, quisiera comenzar con esta pequeña analogía sobre el cambio técnico y cómo impacta a las juventudes. Desde los años, antes de los años 50 y previos a ello, por ejemplo, en la industria telefónica, sabíamos que las operadoras tenían que manejar algunos cables para poder comunicar la llamada. ¿Se acuerdan en las antiguas películas de operadora? ¿Me puede comunicar con otra persona? Y este tipo de trabajo se había analizado, algunos sociólogos de la escuela francesa de los años 60 habían encontrado que este era un nicho tecnológico para la ocupación de mujeres jóvenes, ¿no? Que esta tecnología había llegado para quedarse. Llega la irrupción de de la digitalización o la analogización, o sea, una incorporación más compleja de tecnología en el proceso de trabajo. Estas personas tuvieron que resignificar y volverse a cambiar. O sea, ya no era la operadora que estaba moviendo los cables, ¿no? Sino ahora ya lo hacía una computadora por control numérico, ¿no? O una máquina de control numérico. Eso significó un cambio en el mercado de trabajo para las personas que se consideraban jóvenes en ese tiempo y que también estaban en el epítome de la tecnología del siglo XX, del inicio del siglo XX. Entonces, que también hay irrupciones tecnológicas que impactan en la vida laboral de personas que están iniciando en el mercado de trabajo, personas jóvenes, ¿no? Eso podemos verlo el día de hoy. Lo que ya habían anunciado algunos pensadores como Néstor García Canclin, en que, por ejemplo, algunas competencias, ¿no? Laborales, como de saber manejar software especializado, Word, Excel y PowerPoint, hace 15 años eran habilidades extraordinarias. Hoy pues te piden R, Python y programar en C++ y de repente te damos cuenta que ChatGPT ya lo puede hacer por ti, ¿no? Entonces vemos que hay una irrupción tecnológica en el cambio de las capacidades y las competencias o calificaciones de la población que está egresando o se está incorporando al mercado laboral, personas jóvenes. Entonces, quisiera aquí hacer el vínculo con la gamificación. Sabemos que el consumo de los videojuegos como objeto, como producto manufacturado, codificado, pues lleva más allá de 40 años entre nosotros. Entonces ya se vuelve algo intergeneracional y que sin duda ha tenido un impacto en la subjetividad y en la cultura que no podemos negar. No solamente hacemos la distinción analítica de lo gamer. Sin embargo, aquí es donde quisiera pensar en una noción ampliada de la gamificación. O sea, que no solamente es porque ya pensaste en Mario Bros. O en algún título en específico, tiene que ser gamer. Pero aquí voy a hacer otro spoiler. Pero si entiendes algunos aspectos como la lógica de calificación por estrellas o por vidas, o sea, si haces el sistema de recompensas, ¿no? Si haces todas las tareas dentro del juego, obtienes una recompensa como subir de nivel o obtener un objeto a cambio, estás entendiendo una pauta gamificadora, ¿no? Y esas pautas gamificadoras forman parte del conjunto de códigos objetivados de la cultura. Y esos códigos objetivados de la cultura pueden ser apropiados en diferentes ámbitos sociales. Hemos visto ya bastante tinta respecto al uso de la gamificación para la educación, ¿no? E incluso para algunos aspectos organizacionales, ¿no? Spoiler, tenemos una consola en la oficina y cada vez que estamos en burnout podemos jugar 30 minutos. Hey, pero tú trabajaste 16 horas, ¿no? Entonces, pero hey, tenemos una consola, ¿no? Entonces vemos que este uso de las analogías de los juegos se puede usar en diferentes ámbitos sociales. Y mi pretensión aquí es llevarlo a cómo está en el mercado laboral de personas jóvenes, ¿no? Entonces, vemos que aunque el proceso de complejización técnica, es decir, ya hay VR, hay cada vez gráficos más avanzados y todo el rollo, los principios de juego, ¿no? Como lo pensaría Huizinga hace varias décadas, no han cambiado, ¿no? Estas pautas que ya he adelantado un poco, pero que después desarrollaré, como el sistema de recompensas, de castigos por fallar, las estrellas, cuando subes de nivel, ¿qué pasa? Sube la dificultad, ¿no? Entonces, alguna de esas pautas, ¿no? Serán utilizadas y van a ser apropiadas de la cultura.
Quizá algunos de los casos más notables en eso, quizá los más evidentes, pero que mi intención aquí es mostrar lo que no es tan evidente, pero partiré por lo evidente, es cómo el trabajo, ¿no? O las nuevas formas de producción conllevan a nuevas formas de dominación en el proceso productivo. El caso particular, o ya bastante sonado, de los GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. No tanto por el nombre de las empresas, sino también por los esquemas de organización productiva que aplican a sus trabajadores. Trabajo a través de metas, vigilancia a través de algoritmos, sistema de recompensas y penalizaciones por no llegar a las metas, ¿no? A través de una vigilancia algorítmica, ¿no? Ya le diría Zuboff en el capitalismo de vigilancia. Pero si vemos en una visión latinoamericana, por ejemplo, los trabajos de Denis Krepke y de Banamachi, vemos que el dato puede ser entendido, el dato puede ser una relación social. Yo le añadiría de manera apócrifa, si lo queremos ver así, y de producción. ¿Por qué? Bueno, un dato, una estampa, así nada más para llamar la atención. Cuando se habla, por ejemplo, de en comercio electrónico, solamente en América Latina en el año 2021, o 22, fue el valor de 401 mil millones de pesos mexicanos. Personas que están trabajando mediante plataformas sociodigitales o a través de ella, ¿no? Que están estableciendo un proceso de producción, circulación y consumo, ¿no? Ya hay los casos particulares, vemos en cómo se diferencia eso, pero está sucediendo, ¿no? Como ese meme, está sucediendo ahora, mijo, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos precisamente de cómo la organización capitalista impacta en la población joven, que tiene interacción con la tecnología digitalizada y generan sus propios códigos culturales, pues pensamos en el trabajo que pues ya se está volviendo algo clásico de Nick Snirsek, aunque plantea que hay diferentes tipos de organización, ¿no? Trabajo uberizado, amazonificado, tipo trabajo que es como Airbnb, pero todos ellos están impactando en una población cada vez más significativa de personas jóvenes que se meten al mercado de trabajo. Y son trabajos desregulados u oscurecidos. Si recordamos nuestro último encuentro que tuvimos también en el SIG, en este encuentro de investigadoras e investigadores de culturas juveniles, tuvimos una de ellas, una charla con 3 actores jóvenes sobre el mundo del trabajo, ¿no? Repartidores, creadores de contenido y personas que resignificaron su práctica, por ejemplo, actores y actrices de teatro, ¿no? A que se volvieron actrices de Zoom. Entonces vemos que todas estas personas, cada vez más evidente, a veces no tanto, pareciese que se están incorporando a la economía de plataformas, que gestionan datos y se vuelven prestadores de servicio, oscureciendo algunos procesos. Hasta aquí pareciese que no estamos inventando la rueda, ¿no? Ni descubriendo el hilo negro. Pero surgen algunas preguntas respecto a ello. Todas las ocupaciones de la población joven que en su vida han tenido contacto con ciertos productos culturales que se vinculan a los videojuegos, siempre será así en la forma en cómo se organiza su trabajo. Hay un tránsito a todos los trabajos a lo digital. Eso es el futuro del trabajo. ¿Dónde queda el sujeto? Solo se vuelven los videojuegos y los datos y las apps, ¿no? El algoritmo como algo que oscurece las relaciones sociales concretas. ¿Es igual para todo el mundo? ¿Sucede igual para las personas en Norteamérica que en México o en Sudamérica? Son algunas preguntas que surgen en este proyecto de investigación. Eso nos lleva a que, por ejemplo, esta es una fotografía de almacenes de Amazon en México. Eh, Recordemos que Amazon se ha establecido como uno de los ejemplos epítomes del trabajo tecnologizado, la nube, los asistentes y la inteligencia artificial. Vemos que una parte significativa de la generación de su ingreso proviene de trabajo rutinizado, controlado, descalificado de personas generalmente jóvenes que tienen su primera experiencia laboral dentro de sus almacenes. Por ejemplo, en el caso mexicano, en el norte del Estado de México, la mayoría de los trabajadores de almacén de Amazon son jóvenes, pero ahí, dando algunos hallazgos, buena parte de los entrenamientos, del control y algunas pautas de enseñanza y aprendizaje de los puestos de trabajo se hacían a través de la analogía del videojuego. Después, cuando sales y llevas esta pregunta a otros tipos de ocupaciones juveniles, empieza a surgir algunos patrones que empiezan a coincidir. ¿Cuál es eso? Que algunos códigos que aprendimos
por haber jugado, por haber tenido contacto con la cultura de videojuegos, pueden ser aprovechadas para ahorrarse el entrenamiento y justificar que son trabajadores descalificados. Y al justificar que son trabajadores descalificados, justifican un ingreso bajo, ¿no? O condiciones paupérrimas de las personas trabajadoras jóvenes. Entonces lleva algunas preguntas, ¿no? ¿La economía digital requiere trabajo digital? Por ejemplo, hay problemas de categorización. Cuando podríamos decir trabajador de Amazon, pues yo podría pensar tanto al streamer de videojuegos de Twitch, ¿no? Como el almacenista que está en Tepozotlán, Estado de México, cumpliendo una jornada de 12 horas sin poderse sentar. Ambos inician sesión en Amazon Web Services, que es la plataforma que gestiona todos los datos de la empresa, ¿no? Solamente el cambio de rol significa también el tipo de trabajo que van a desempeñar dentro de la plataforma. Pero entonces entrarían en el mismo saco, ¿no? Y otra pregunta, si una empresa que es de alto valor agregado, por ejemplo, pensemos en los GAFA, ¿todo el trabajo desarrollado ahí es de la misma calidad o de la misma calificación? No, vemos que en alguna parte de la producción, por ejemplo, de los productos Apple, en algún momento de la cadena productiva nos vamos a encontrar con trabajo esclavo, ¿no? Por la extracción de minerales preciosos para los microchips en algún momento, ¿no? ¿Y en qué momento de esa cadena podemos encontrar alguna de estas pautas tecnologizadas? A veces pareciese que olvidamos esa parte importante en la producción. Eso nos lleva que tenemos que pensar que cómo entonces estas pautas de la cultura de la gamificación se puede ver en trabajos que parecen ser evidentes, como por ejemplo alguien que inicia sesión en una plataforma, por ejemplo, un trabajador de reparto por aplicación, Uber Eats, Didi, ¿no? O trabajadores que pueden cumplir una jornada de manufactura clásica, por ejemplo, en un almacén de logística, que también inicia sesión y son traqueados en tiempo real, que son monitorizados, que son ambos podían trabajar en el trabajo del otro, ¿no? ¿Cuál sería la pauta de calificación o de entrenamiento de la empresa? Bueno, si tú entiendes el código de que si tienes errores, pues baja tu calificación. Si baja tu calificación, bajan los pedidos, ¿no? Si llegas a un punto muy bajo, te vamos a despedir. Si llegas a un nivel muy alto, subes de nivel, entonces la exigencia sube y algunas recompensas, si bien te va, es más trabajo, ¿no? Entonces, vemos que eso sería algunos de los que quisiera adelantar. Yo creo que para no perder mucho el tiempo en estos detalles, me iré directamente sobre estas pistas, ¿no? Algunas de estas pistas que tuve o que tomé para poder pensar en la gamificación como un conjunto de códigos subjetivos de la cultura, objetivables en el proceso de trabajo que pueden ser apropiadas, partió de los propios Grundrisse de Marx en el concepto de General Intellect, ¿no? Conocimiento colectivo que compartimos en una buena parte, que puede ser histórico o puede ser regional, pero generalmente si lo pensamos en términos abstractos, que todos y todas compartimos, ¿no? Quizá por mencionar algunas estampas, hay que googlearlo, ¿no? Ya adobar un documento ya no, es pasarlo a PDF, ya no ponerle adobo encima o algo por el estilo, ¿no? O pásame tu QR, o cosas, aspectos que hemos aprendido colectivamente, que se quedan y que a veces ya no cuestionamos, ¿no? A menos que nos pregunten motivos para, motivos por qué, Schutz, ¿no? Sociología clásica, ¿no? Entonces vemos que estos asuntos de la cultura colectiva, del general intellect, también pueden ser vistos desde los cuadernos filosóficos de Lenin, para decir que lo subjetivo no se reduce a lo inmaterial, ¿no? Lo intangible solo afecta a uno de nuestros sentidos restantes, ¿no? O sea, decir ya esta superación del trabajo inmaterial o material, pues, creo que queda superado al pensar que los significados objetivan en la interacción. Y si el proceso productivo, desde la sociología del trabajo, es entendido como una relación social, los códigos subjetivos provenientes de la cultura pueden ser objetivadas en la interacción. ¿Y esa interacción cómo puede ser? Entre sujeto y sujeto, o también puede ser entre sujeto y el algoritmo, sujeto y la plataforma, ¿no? Y que a través de eso se vuelve que la mercancía en ese sentido es una relación social, ¿no? A ver. Y entonces, ya vamos a empezar a acercarnos a los casos empíricos, ¿no? Ya hice como breve preámbulo
generalizando algunas pautas teóricas o analíticas de cómo podríamos entender ya en específico cómo el videojuego me oscurece o me intensifica o me controla más en mi trabajo. Si yo solo soy un operador de call center o estoy en un centro de atención a clientes de Telcel, por ejemplo, ¿no? Pues veremos que aquí vamos a encontrar pautas en común. Entonces vemos que si pensamos a las plataformas como una organización productiva, no solamente plataformas de servicio como Uber o Airbnb, sino también plataformas que organizan el proceso de trabajo. Amazon Web Services, que es una plataforma que es alimentada por los propios trabajadores de almacén, que con su trabajo van reportando pequeños errores o van mejorando algunos patrones de vigilancia y control. Amazon Web Services también puede ser vendido como gestión de laboral, ¿no? A otras empresas que no necesariamente tienen que ser de servicios, pueden ser de manufactura, ¿no? Básicamente le estamos enseñando a controlarnos mejor, ¿no? Entonces vemos que el algoritmo, por tanto, no genera valor por sí mismo, ¿no? Requerimos trabajo vivo, ¿no? Aunque haya bibliografía que plantea que hay cobots, que trabajamos alrededor de robots, al lado de eso, o que la plataforma puede ser una extensión de nuestra subjetividad o de la individualidad para y mejorar nuestra productividad, ¿no? Entonces, vemos que aunque hablemos de tecnología, aunque estemos hablando de plataformas sociodigitales, podemos encontrar algunas pautas de teorización del trabajo, ¿no? Los dos casos curiosos son las granjas de clics. Por ejemplo, no sé si han llegado a ver videos en TikTok o en YouTube de personas que tienen grandes paneles de celulares, como unos 60, 70 celulares, y el trabajo es dar me gusta por todos lados y les pagan por farmear clics, ¿no? Entonces, alguna literatura diría, eso es trabajo digitalizado. Otra literatura, en cambio, diría, eso es trabajo taylorizado, rutinizado e intensificado. ¿Qué calificación requieres con eso? ¿No? Entonces, no sé si han visto que, por ejemplo, un fenómeno muy común en China es que se rentan espacios, edificios enteros, para que haya un montón de productores de videos de TikTok, ¿no? Como si fueras algunos cubículos de producción en serie y en cadena de TikToks. Entonces, ¿dónde queda? Ahí surgiría qué tan creativo es el trabajo creativo, ¿no? Entonces, son algunas de las pautas que quizá no requiere alguna escuela de certificación, porque estamos viendo algunas pautas del General Intellect apropiado por el capital, ¿no? Entonces, ahí podemos ver incluso hasta una maquila de emociones, ¿no? Pensemos esta disneyficación de las experiencias en algunos espacios, ¿no? Lo que venden. Como dirían algunos profesores de negocios en algún tipo de escuela, no compras el café en Starbucks, compras la experiencia, ¿no? Y si nos pones eso en el examen, te repruebo, ¿no? Entonces, nos llevaría, bueno, ¿cómo veremos los casos concretos? Diría Elmo en este bello meme. Qué buena pregunta, Dorothy, ¿no? ¿Hacia dónde vamos ahora, ¿no? ¿Qué pautas o qué, ya hablando punto por punto, la gamificación como un conjunto de pautas provenientes de los juegos o los videojuegos pueden ser utilizadas y aprovechadas en el proceso productivo? Y no les pido que piensen en grandes empresas tecnológicas. Pueden pensar en algún cajero o alguna cajera, en un centro comercial, en un Oxxo, alguna persona que se encuentre iniciando sesión para trabajar, ¿no? Si ven a alguien con una handheld, es muy probable que haya iniciado sesión en una plataforma, aunque estén manejando productos o cosas por el estilo, están siendo traqueados, ¿no? Y entonces, ¿cómo los entrenas esas personas cuya justificación como empleador o empleadora es que son trabajos descalificados y que no requieren un salario bastante alto? Ah, bueno, no necesariamente tiene que ser consciente así, pero se ha encontrado una pauta de analogía del videojuego para algunas prácticas concretas del trabajo. Primero, los trabajadores que inician sesión en una plataforma encuentran un diseño agradable capaz de generar satisfacciones sensoriales, o sea, que esté bonito y que sea agradable, entendible, no importa que tengas ya sea educación media superior o básica o superior,
puedes entenderlo, lo que está aquí, seguir las instrucciones, ¿no? Si los que hemos comprado, por ejemplo, algún vuelo o algún boleto para algún sitio, pues entendemos las pautas generales sin que hayamos tenido un seminario de cómo comprar un boleto en Ticketmaster, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es un diseño que está como la experiencia del usuario. Además, hay una estructura que remite al esquema elemental, problema-solución, repetidas varias veces. ¿Quién nos ha aventado o se ha leído los tutoriales en algunos juegos en las pantallas de carga, ¿no? Se puede brincar, algo así, ¿no? O, por ejemplo, las personas que han trabajado ya en plataformas han visto que incluso les dan consejos de trabajo en la propia app, ¿no? Para poder reducir los errores, ¿no? Entonces, también, el tercer punto es poco tiempo entre cualquier problema y su solución. ¿Cuál es el interés desde el capital? Pues reducir el tiempo de paro, seguir produciendo en cualquier momento. Y entonces hay que reducir el tiempo entre... Y en tu experiencia de juego, pues, ¿qué procuras? Pues seguir avanzando, ya sea en la historia o en el nivel, poder solucionar pronto, ya te acercas ya sea al manual o lo ves en YouTube. Yo que hago trampa viendo luego las guías en YouTube, ¿no? Y algo que aquí hará más clic con ustedes. Nos han dado cuenta que conforme pasan el tiempo en alguna empresa o alguna organización productiva, conforme vas aumentando la experiencia, ¿no? Va asumiendo las responsabilidades o la intensificación de tu trabajo, ¿no? Es decir, un aumento progresivo de las dificultades del juego. Se ha vuelto más evidente, por ejemplo, en Amazon, que los trabajadores que inician comienzan a trabajar en el almacén, comienzan en el nivel 1 y se les pide cierta cantidad de piezas procesadas. Si llegan a nivel más alto, que es el 5, se reduce la cantidad de errores permitidos y se aumenta la cantidad de piezas procesadas. ¿No les pasa que han jugado Tetris y cada vez suben de nivel, salen menos los cuadritos y bajan más rápido, se vuelve más difícil o intenso, ¿no? Todo el asunto. También hay una inexistencia e ineficacia de la inmovilidad. Hay que mantenerse moviendo, ya sea dentro del juego o dentro de la empresa. No reducir los tiempos muertos de trabajo, ¿no? Además, el aprendizaje o, entre paréntesis, el entrenamiento es dado por el juego, ¿no? Y no por el estudio de abstractas instrucciones de uso, ¿no? Los que hemos jugado, creo que Angry Birds aprendimos un poco de tiro parabólico, ¿no? Con eso, o como lo quieran imaginar, ¿no? Y no tanto por haber leído los principios matemáticos de todo ello, ¿no? En sociología del trabajo lo conocemos, ¿qué? Certificate o calificación en el trabajo o durante el trabajo. Y además, disfrute inmediato, sin preámbulos, luego, ¿no? Hay veces que diseñan la experiencia del juego jugando ya, ¿no? La historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en algunas empresas bastante grandes que son conocidas por su alta rotación? Es que, pues lo que importa es que te tardes lo menos posible entrenando para que entres enseguida al proceso de trabajo. Y finalmente, ¿qué pasa después de una sesión? Entre paréntesis, jornada de trabajo. Una tranquilizante exhibición de una puntuación después de determinados pasos, ¿no? O sea, si llegaste a las 5 estrellas o no llegaste a las 5 estrellas. Esto nos inspiramos a partir de un texto de Barico que él plantea cómo en la sociedad podríamos tener estos códigos culturales. Pero si hacemos esta reflexión desde la sociología del trabajo, empieza a tener sentido cuando lo vemos desde un ámbito de apropiación. Entonces vemos que cuando hablamos del uso de la cultura gamer para el oscurecimiento laboral, podemos ver algunos casos particulares. Por ejemplo, la analogía con la gamificación del uso de videojuegos dentro de la organización es usada desde una narrativa empresarial, es muy común, como un atractivo para tener ambientes productivos de trabajo, ¿no? Algunas colegas, sobre todo desde Uruguay, hacen una investigación sobre cómo algunas agencias de programación invitan a la población recién egresada de las universidades a incorporarse porque parece que estás jugando, parece que nunca estás trabajando. Tenemos consolas, tenemos alberca, todo el rollo. Es este uso del modelo Twitter para la organización del trabajo. Sí, claro, tienes la consola, pero tienes que trabajar por metas y al final terminas pasando más de 12 horas codificando sin parar, con dolor de espaldas y conocer ver a tu familia, a tus seres queridos, comiendo mal, ¿no? Tú misma jalándote la cadena porque te sientes insuficiente para desempeñar ciertos trabajos, ¿no? La tecnología del yo, diría, las visiones Foucaultianas. Entonces vemos que
hay unos casos empíricos de ocultamiento, que nada más por mencionar algunos, y más bien y para la narrativa de esta exposición, a mi parecer, de los más curiosos e interesantes. Con eso no quiero negar, ¿no? O oscurecer a otros casos que también sucede, pero solamente por la narrativa de esta exposición, pues elegí, a mi parecer, los más interesantes. Por ejemplo, vemos que al menos no todavía tan incrustado en la cultura latinoamericana laboral, ¿no? Pero sí en buenas partes del mundo, es el trabajo asignado individualmente, subiendo tus perfiles o creando un perfil en estos llamados microtareas, ¿no? El caso de Amazon Mechanical Turk, ¿no? Los M-Turkers. Resolver algunas cosas, ya sea corregir algunos textitos, o nosotros cuando trabajamos al resolver, selecciona las fotos de perros en esta fotografía, selecciona las fotos de hidrantes en esta fotografía, pues por eso no nos cobran el Gmail, ¿no? Porque estamos entrenando a sus IAs para sus manejos autónomos, ¿no? Entonces también estamos generando valor. Pero hay personas que generalmente jóvenes que buscan hacer estas microtareas. No sé si han recibido esta estafa en sus WhatsApps, ¿no? De que, hola, soy agente o soy reclutador en Amazon. Trabaja 20 minutos y gana 3,000 pesos al día, ¿no? Bueno, ese es un tipo de estafa, pero está inspirado en el modelo de microtareas, ¿no? El de hacer tareas o el click worker, ¿no? Que se encuentran en los jóvenes hoy en día. Además, también hay otro tipo de trabajo para las personas jóvenes que se dedican a la producción de contenidos o al diseño o que están trabajando con recursos tecnológicos, son que están por concursos. El caso de 99 Designs, ¿no? O sea, lanzan un concurso, necesitamos un cartel para tal comercial y ustedes lanzan el concurso y el ganador pues, es el que le pagan el trabajo que realizó, ¿no? Que es el trabajo de diseño o el uso de dispositivos. También puede haber casos colectivos en la producción, que se le podemos decir clásica, ¿no? En las industrias manufactureras y servicios, lo que ya había anunciado, los que inician sesión en una plataforma, ¿no? Yo puedo decir, afirmar que en Amazon pasa así. Y estamos hablando no de pocas personas, se está hablando alrededor de un promedio de entre 3,000 y 3,600 personas por almacén, y son 6 almacenes solamente en el Estado de México. ¿No? Y buena parte de la proporción de las personas contratadas ahí son personas jóvenes, ¿no? Que tienen su primer trabajo ahí y que, por demostración también que encontré en la tesis doctoral, fue que utilizan la cultura gamificadora o de la gamificación para simplificar el proceso de entrenamiento. Entonces, una de las, acercándonos ya casi en la recta final, lo que quiero decir con todo esto es que no estamos hablando de una calca, ¿no? O sea, de que si jugamos Tetris ya sabemos de logística, si jugamos Age of Empires podemos resolver problemas, sino cómo es que todo el conjunto de productos culturales objetivados que son los videojuegos han conformado cierta visión del mundo, cierto general intellect compartido socialmente, que puede ser aprovechado ya sea por nosotros, pero sobre todo por las organizaciones productivas, para oscurecer ciertas pautas de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, verlo de esta manera. Entonces, y eso me pensó en este TikTok. Se los voy a compartir. Entonces uno pensaría, es que esa es la gamificación en el trabajo. No necesariamente, es más complejo que todo ello. Entonces vemos que si entonces la incorporación de tecnología y el uso de estos códigos culturales juveniles para oscurecer algunos procesos va a significar en algún futuro que van a desaparecer los trabajos, no creo. Con el ejemplo que di de las compañeras operadoras de teléfono en la antigüedad, con el cambio técnico, si bien desaparecen algunas ocupaciones, surgen otras, ¿no? Cabrá ver de qué manera y en qué proporciones sucede este fenómeno, pero en todos casos tiene unas implicaciones en la propia subjetividad. Yo les recomiendo ya, como paréntesis, seguir trabajos posting en Facebook. Y van a ver también cómo las juventudes, a través de las redes sociodigitales, están plasmando sus percepciones respecto al trabajo.
Y cada vez, al menos de mi experiencia individual, ¿no? Podría decir que están cada vez en la crítica a este tipo de estrategias gamificadas, ¿no? Entonces, voy a poner como algunos elementos clásicos. Cuando te entrevistan para algún tipo de trabajo de manufactura que tiene que ver el escaneo o subir, iniciar sesión, preguntan cosas elementales como, ¿has usado el celular? ¿Sabes ocupar, sabes escanear algún producto? ¿Sabes identificar un código de barras? Si te pusiéramos a hacer esto, es como un juego o como tal, ¿no? Entonces, ya con eso pasaste la prueba y puedes ser contratado, ¿no? Esa es una de las cosas que quedan ahí. Entonces, vemos que este General Intellect, construido a partir, en específico, el de los videojuegos o de la cultura gamer, ¿no? Puede ser recalificado y resignificado por la empresa. Ya vimos las 8 pautas o 7 que les mostré, ¿no? Y una de ellas es a partir de la simplificación del entrenamiento, ¿no? Pueden decirte, pues es como Tetris o es como tal, pero no se reduce ahí. Si entiendes la lógica de estrellas, de dificultad o algunos sistemas de recompensa, de inamovilidad, de comenzar rápido la jornada, pues vemos que entonces esas pautas pueden ser apropiadas y utilizadas. Entonces, podemos hablar, sí, de un proceso de certificación formal, pero también con habilidades sociales vinculadas a aptitudes que se obtienen de la socialización y el uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el videojuego, como metáfora del sentido común. Eso nos lleva a la nitidez de la complejidad, ¿no? De algunos procesos tecnológicos complejos a pasos muy sencillos. Es decir, no necesitas comprender cómo funciona tal aplicación mientras sepas operarla y puedas cumplir con las tareas, ¿no? No necesariamente indica eso. Entonces, aquí están algunos casos empíricos. Por ejemplo, el caso venezolano, que sabemos que hay una crisis financiera o una crisis de ingreso de recursos financieros al país, se sabe que concursan en 99 Designers o hacen mTorque para obtener dólares en el extranjero y después cambiarlos o retirarlos en Colombia y pasarse a Venezuela. ¿No? Este tipo de actividades. O que se la pasan farmeando productos en Counter-Strike, ¿no? Algunos productos, algunas armas o algunas skins, y solo por poner un ejemplo, pueden ser que intercambiados por una cifra, ya sea en dólares, en pesos, ¿no? Y entonces eso, hay algunos sitios en internet que te los compran a cierto precio y ya puedes retirarlo a través de una cuenta de PayPal. Entonces juegan para farmear componentes, diríamos nosotros. La granja de clics. O el caso argentino también sucede igual, ¿no? Hay el trabajo de la colega Juana Torres, que yo los invito a leer, cómo es que algunos trabajadores del videojuego y del diseño, ¿no? Hacen esto, o sea, el caso venezolano y el caso argentino, lo recupero de su investigación. Es decir, cómo es que hay momentos de tiempo de pago y no pago por jugar trabajando, ¿no? Entonces, está mediado por el tiempo de trabajo en la plataforma o el juego, en su caso, ¿no? Eh, por último, pues eso nos lleva a que la noción de servicios, ¿no? Permite disociar la disponibilidad de presencia, al menos para los trabajos que están plataformizados o están dentro de un videojuego, ¿no? Entonces, en las industrias, ¿no? Ya en la industria clásica, se usa estas plataformas o estas analogías para simplificar el entrenamiento, vuelvo a insistir, y hacer una vigilancia intensiva. Uno de los grandes problemas, al menos que se estudia en la sociología del trabajo, ya para terminar la idea, es reducir la incertidumbre en la producción, ¿no? Para que el capital pueda cumplir su función de explotación, tiene que cumplir su función de vigilancia y control, ¿no? La tecnología parece, a diferencia de algunas tesis optimistas, no está enriqueciendo el trabajo en algunos sectores, sino más bien se está aprovechando algunos aspectos que ha impactado en la cultura juvenil, como son los juegos, para llevarlo al lado de la producción, ¿no? Entonces, eso sería algunas de los momentos que yo quisiera destacar ya en esta última lámina. Pues algunas preguntas que quedarían y me gustaría podamos responder colectivamente. ¿Habrá una diferencia entre ludificación y gamificación?
¿no? Sabemos que el trabajo de nuestros compañeras y compañeros en Argentina han planteado la ludificación de algunos trabajos, ¿no? ¿Por qué uno o por qué el otro? Entonces, ¿qué tanto podemos hablar? Yo usé el ejemplo de los videojuegos, pero ¿qué otros elementos de la cultura digital o de las culturas digitales en las juventudes pueden ser también utilizadas en estas organizaciones productivas contemporáneas? Si lo llegamos a encontrar en videojuegos, ¿qué nos sucederá en otros ámbitos, no? ¿Es eminentemente en las juventudes, aunque también pueda ser intergeneracional, ¿no? Creo que este es un fenómeno nuevo o qué está sucediendo aquí, ¿no? Y qué implicaciones concretas hay en la vida laboral de los jóvenes. Y la última, pues hacia dónde van ese tipo de trabajos. Y esto, a mi parecer, pues sería nada más compartir algunas inquietudes de alguien que le gusta jugar videojuegos y si alguien quiere añadirme a Fortnite, con mucho gusto y podemos profundizar ahí la discusión. Pues agradezco su atención. Pues muchas gracias, José. Sin duda un tema interesante y de bastante actualidad. Vamos a hacer una primera ronda justamente de preguntas y respuestas. Hay algunos saludos en el Facebook, te mandan bastantes saludos, Brenda Hernández, Pasión Japón, Lidia García, etcétera, ¿no? Gracias por tu trabajo. Y hay también un comentario justamente acá en la sala de Zoom, antes de darles la palabra, me permito leerlo, de Luis Utrilla, dice: me llama mucho la atención la gamificación por la forma en la que se ha instaurado en la sociedad, dentro de los medios que tenemos más a la mano, el móvil, pero aparte también los conceptos como la competencia y progreso constante que existen en ellos. Es un primer comentario de Luis Trilla. Y bueno, ahora cedo la palabra justamente a una primera ronda de preguntas, comentarios. Regresamos contigo, José, y si nos da el tiempo, seguimos con las rondas de comentarios. Entonces, bueno, está Adriana Moreno, está José Antonio Pérez Isla y luego está Iván Mendoza. Entonces, si quieren, vamos justamente en ese orden. Adelante, Adri. Sí, hola. Gracias, José. Muy amable la forma en la que explicas conceptos tan complejos, así que se agradece muchísimo. Y una inquietud que me surgió es que pareciera que a partir de la gamificación y de todas estas dinámicas o pautas gamificadoras, pues pareciera que de pronto perdemos la noción o el límite entre el trabajo y el no trabajo, ¿no? Entonces, pensaba en si hay alguna forma de considerar que las personas jóvenes especialmente desarrollen estrategias para, ¿cómo decirlo? Como para resistir a estas pautas, ¿no? Porque pues sí, parece que todo el tiempo están contándoles todos los movimientos, ¿no? Y que, no sé, que pareciera difícil salirse de esa dinámica. Entonces, pues yo siempre sueño en que es posible hacer algunos ajustes ahí, ¿no? Para salirnos un poquito con la nuestra. Entonces, no sé si en tu caso y con tu chamba pudiste notar esto. Esa es la inquietud. Gracias. Gracias, Adri. El siguiente era justamente Happy. Hola a todos, a todas. Oye, José, viniendo de la misma escuela donde yo estuve, me imagino cómo haber sido los trimestrales, las discusiones trimestrales en torno a los conceptos clásicos y no clásicos, ¿no? Del trabajo. Pero me quedan un montón de cosas que discutir, pero primero, pareciera ser que la tecnología nos hace de vuelta al círculo, ¿no? Del inicio del proceso de industrialización, donde precisamente una de las, digamos, constantes de la fábrica, ¿no? Era el reloj, que nos precisamente marcaba la intensidad, el reloj y obviamente la máquina, que marcaba la intensidad del trabajo, pues, ¿no? De la jornada laboral que tenían los individuos. Entonces eso me parece un elemento bien interesante. El segundo es una reflexión que comparte, que me gustaría oírte, y entonces, ¿para qué la escuela? ¿No? Si en realidad cada vez estos procesos de certificación se van a hacer in situ, ¿no?
¿qué nos queda de la escuela? Lo único que necesitaríamos de la escuela es aprender a leer y quizás hacer las operaciones básicas, ¿no? No más, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, si no, pues obviamente la certificación va a venir en el trabajo, ¿no? Y eso me parece bien interesante reflexionarlo. Hace precisamente lo que comentaban muy al inicio de la sesión, ¿no? En el seminario sobre actores de la educación, cada vez se queda la certeza de que la universidad va a ser más bien como un sistema de hobby, ¿no? Porque los estudios universitarios ya no sirven para nada, cuando más pensando en el mercado de trabajo, ¿no? Sirven para un montón de cosas adicionales, pero para el mercado de trabajo los estudios universitarios cada vez sirven menos. Entonces, por ahí hay reflexiones que me gustaría oírte. Y el tercero es este asunto de la precarización, que vinculada precisamente a la tecnología, ¿no? Sabemos pues que los trabajos subordinados, ¿no? Los trabajos asalariados están a la baja. Y lo que vemos es que todos los mercados de trabajo asalariados se están reduciendo drásticamente, ¿no? Impulsando esto que llamas creatividad, que quién sabe si es tan creativa. Y en ese sentido, nos vamos a quedar, según los expertos de esto, con trabajos asalariados bien manuales, o sea, bien vinculados a lo manual. Yo diría que trasladado a lo tecnológico, a los de apretabotones, ¿no? No sé cómo llamarlo ahora porque ya ni botones hay. Este, en ese sentido, me parece que estamos ante un mundo totalmente incierto en el mundo laboral, que lo único que sabemos es que va a ser precario, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, Derón. Gracias, José Antonio. Y bueno, para cerrar esta primera ronda, le doy la palabra a Iván Mendoza. Ah, era yo, pero sí, sí. Bueno, muchas gracias, José, por tu presentación. Siempre es muy, muy chido escucharte. Yo estaba pensando ahora en esta idea de que pues sí, me da la impresión de que el capital aprovecha cualquier tecnología, ¿cierto? Como para absorber, para producir nuevas formas de trabajo. Me da un poco la impresión, ¿no? Para seguir produciendo más capital, para producir también nuevos nichos subjetivos, ¿no? Donde quepan otras formas de, otras, como tú lo decías, como otras tecnologías del yo. Y creo que en eso a mí me da curiosidad preguntarte, en tu experiencia en campo también, no sé cuál era este relato que los jóvenes tenían sobre su futuro, pensando en más o menos este contexto del que habla José Antonio, ¿no? Si la universidad no sirve para nada, ¿no? O si ya no tiene tanto sentido hacer una carrera universitaria, hacer un posgrado, ¿no? Para estos jóvenes, no sé cómo se ve ese relato del futuro. Entonces, bueno, me da curiosidad preguntarte eso. Y pues muchas gracias por compartir. Gracias, Iván, Adri y José Antonio. Cerramos con esta primera y regresamos justamente contigo, José. Ya tengo algunas otras manos levantadas y alguna que otra participación en el Face, entonces si quieres pasamos contigo y después le seguimos con una segunda ronda. Perfecto, pues muchas gracias. Más bien, aquí somos como Vicente Fernández. Mientras sigan preguntando, seguiremos respondiendo. La intención aquí es establecer un diálogo y algunos momentos diré, no sé, ¿no? Pero también es parte de esta curiosidad, ¿no? Intelectual que surge de estas investigaciones, ¿no? Trataré de responder en el orden que me preguntaron. Yo estoy de acuerdo con el compañero que escribió sobre que también los videojuegos pueden desarrollar el sentido de competencia y también diría cooperación, ¿no? Entre trabajadores, ¿no? Que el sentido de cooperación y competencia también pueden estar presentes, que ha sido estudiado, ¿no? Ya sea por Edwards hace varias décadas, sobre que también hay estrategias del juego, ¿no? El propio Michael Burroway en los estudios de las empresas
automotrices encuentra el juego de arreglárselas, ¿no? El juego de arreglarse, pero es todo un juego, es un escenario. Bueno, ese es otro tipo de preguntas que ya no me detuve a cuestionarme, pero que podrían estar presentes. La pregunta que me establece Adriana me parece muy interesante. Sabemos que ante siempre pautas de control, intensificación y vigilancia, generalmente hay prácticas de resistencia, ¿no? Ya sea en otros ámbitos sociales, pero pues también el trabajo es presente, ¿no? La literatura clásica diría que es a través del tortuguismo, del sabotaje, ¿no? Y algunas prácticas descoordinadas, ¿no? De trabajadores respecto a su trabajo, a su chamba, ¿no? Hay que ocupar el meme de la chamba, ¿no? Para tratar de aprendernos la de chambear, ¿no? Entonces, una de las pautas que encontré entre trabajos que no están en una manufactura y las que sí también están, es que en las que no están, cuando estamos ahorita haciendo un proyecto de investigación, también en este caso, los trabajadores que están en home office o están en las oficinas, pues ocupan el celular en cualquier momento, aunque no vean nada interesante o no tengan ningún mensaje o algo por el estilo, solo toman el celular para romper ese impas productivo, ¿no? Como momentos de resistencia, aunque no tengan ningún WhatsApp, ninguna notificación, a veces solo abren el celular para romper ese impasse. Es uno de los primeros hallazgos que estamos teniendo, ¿no? En este proyecto que estamos desarrollando sobre las resistencias a través de la tecnología digital, ¿no? Y jóvenes. Dentro del trabajo, ya podríamos decir manufacturero o logístico, y eso sí, me consta, aquí también tengo que hacer una aclaración metodológica a las personas que nos escuchan, es que mi trabajo de campo consistió en meterme como trabajador del almacén. O sea, me inventé una vida y me metí como trabajador. Y estuve varios meses ahí con los compañeros del almacén. Entonces me tocó ver que algunas de las resistencias que se desarrollan también es jugando con algunas de las pautas de control algorítmico, ¿no? Uno de ellos es que no podías pasar más de 5 minutos sin escanear algún producto. Entonces, escaneaban justo en el 4,55, ¿no? Para no estar ahí en el que le pongan el strike. O, por ejemplo, identificaban las partes para a lo mejor patear la computadora o algo por el estilo, romper el empaque, o de repente un conjunto de trabajadores se veían en la handheld, ¿no? Que es en ese estante, y entonces se pasaban la información entre todos, y íbamos, casualmente pasábamos, metíamos la cabeza y agarrábamos un chocolate, ¿no? Entonces, quizá la resistencia no podría ser como en el sentido clásico en términos amplios, pero sí una reivindicación de clase social como individual, de romper el impasse del control, ¿no? Y utilizando también algunos de los propios elementos organizativos dados por el algoritmo. Otros podrían estar presentes, pero al menos yo que podría afirmar desde mi propia experiencia, pues son esos. Podría resultar en otros casos particulares de acuerdo a la empresa que se analice. Entonces, me pareció buenísimo las reflexiones que plantea también José Antonio e Iván, ¿no? Sobre entonces la escuela para qué, ¿no? Yo creo que esta reflexión creo que viene desde el siglo XIX, ¿no? Desde Proudhon, cuando se preguntó, ¿el ser humano es apéndice de la máquina o la máquina es apéndice de la humanidad? Entonces estamos formando personas solamente para ser operadores o una extensión de ella, ¿no? También vemos toda esa escuela del estudio del cyborg, ¿no? Entonces, ¿es una extensión o somos nosotros el apéndice de ello? Vemos que eso parte también desde el análisis del ámbito de las reestructuraciones productivas, en los que pues yo diría que las juventudes juegan un papel importante, ya sea para la reivindicación o la aceptación de esos nuevos paradigmas de producción. Diría que pues si fuese así el final de la educación superior atendido a ciertas industrias, no respondería al fenómeno de la generación de clústeres,
clústeres productivos que no solamente es la empresa que manufacturas, sino también todo un conjunto gubernamental que trata de proveer de mano de obra calificada para esas empresas. Le hace del clúster logístico en el norte del Estado de México. Están las licenciaturas en logística, en gestión de datos y cosas por el estilo, o en Querétaro, que es el clúster aeroespacial, donde ahí están las ingenierías en el desarrollo, ingeniería aeroespacial, para proveer de mano de obra especializada y específica para cada industria. Yo creo que en ese sentido estamos, ahí sí yo me aventaría un albur, dirían aquí los colegas, en que podríamos encontrar algunos aspectos donde sí hay una polarización de las calificaciones. Es decir, cada vez algunos trabajadores más especializados en ciertos sectores específicos de la industria y otro conjunto amplio de personas que las operan, ¿no? Día a día, que están plenamente descalificados. Ahí sí podría decir que es como el mercado de captación de la población recién egresada o que destinen población joven que desean ingresar a su primer empleo. Lo digo porque lo digo porque la pregunta de Iván se relaciona sobre los relatos de los jóvenes respecto a su experiencia de trabajar en empresas tecnologizadas. Claro, o sea, cuando yo preguntaba, sí era una de las preguntas de investigación, cuando me acercaba a uno, oye, ¿tú qué esperas de trabajar aquí en Amazon? ¿No? ¿Qué esperas de estar aquí trabajando 12 horas y escaneando por cientos o si no es que miles de productos repetidos? Por eso yo odio algunos productos en específico. ¿Por qué estás aquí? ¿No? La mayoría de las respuestas eran que era un empleo de transición, en lo que encontraba algo mejor. Spoiler, no encontraban algo mejor, o podía ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, y sí pasó eso, o sea, uno de los argumentos principales y también de los códigos de negociación entre el management y los trabajadores era que si se lograban dar los permisos para faltas, era porque el estudiante tenía que ir a presentar un examen o una clase impostergable, al menos en los casos de los que pretendían ingresar a la educación superior. Al menos en ese sentido, sí, podría decir en este caso. Otros, por ejemplo, los M-Torkers, los Amazon Mechanical, ahí sí podría hablar que es una mano de obra a trabajadores jóvenes especializados en alguna ingeniería o de diseño que cumplen con algunas pautas específicas de trabajo. No creo que sin conocimientos, ya sea en diseño gráfico. Bueno, ahí podemos establecer otro debate, ¿no? Necesitas una certificación formal para aprender a programar o aprender a diseñar. Bueno, ese es otro debate, pero en buen punto podríamos decir que algunos trabajos individualizados y parcializados también están desempeñados por trabajadores jóvenes y calificados, ¿no? Que están intensificados y precarizados sin duda. Por ahí puede ir. Probablemente un sector sí, otro no lo sabemos. Yo creo que sí sería importante porque entonces nos meteríamos en el debate, ¿no? Algunas pautas diseñadas por la tecnología, apropiadas por las ciertas juventudes, podrán simplificar algunos trabajos y por tanto desaparecerlos. O sea, el debate de que ahora puedes programar pidiendo ciertos prompts a ChatGPT, solo pidiendo lo que quiere, ¿no? Por eso algunos análisis plantean que el trabajo de programador, que hasta hace un pocos años era especialmente deseado por algunas personas jóvenes porque ahí estaba el dinero, ¿no? Mesa de ocupación, vemos que de repente parece una tecnología disruptiva que podría significar un impacto en su práctica profesional. Pero eso serían algunas de las reflexiones que al menos debería compartir en esta primera ronda. Okay. Muchas gracias, José. Voy a leer un comentario que está acá en Facebook de Pedro Adrián Anaya, ¿no? Y dice, estas transformaciones laborales, donde la digitalización y la tecnología parecen un elemento central, ¿cómo impactarán en la oferta educativa de las universidades? ¿Son las universidades un espacio preparado para dar calificaciones digitales que los jóvenes reclaman? Por ejemplo, justamente lo que hablabas ahorita, los programadores. Gracias, Pedro Adrián. Continuamos justamente con la lista de participaciones. Yo tengo aquí a Luis, tengo a
Ana Valeria y a Luis Utrilla. Y posteriormente a Mónica Valdés. Entonces, si quieren, vamos justamente en ese orden de las 4 participaciones en esta segunda ronda y regresamos nuevamente contigo, José. Entonces, adelante, Luis. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, José. Muy interesante tu presentación. Sobre todo, muy interesante el hecho de que nos cuentes a propósito de tu trabajo de campo, que implicó también meterte a los fierros de la investigación, que no es menor y que es importante destacar que una investigación doctoral tenga que tener ese nivel de involucramiento. A mí me dejaste reflexionando en algunas cosas sobre las cuales he querido trabajar y me suscitas bastantes preguntas que hacerte. En primer lugar, yo me quedé pensando en la relación de gamificación a la que se ve envuelto el trabajador vendedor de Mercado Libre o de Amazon, por ejemplo, en el caso de México. O el trabajador digital creador de contenidos en YouTube. Uno de los aspectos fundamentales de los marcos de vigilancia y control para efectos prácticos en las relaciones laborales es que uno puede hasta cierto punto generar condiciones de disrupción sobre estos condicionamientos. Una huelga, una manifestación, diferentes formas de acción colectiva que supondrían transformar las condiciones impuestas por un ordenamiento jerárquico. Pero, al igual que en un videojuego, en YouTube, en Mercado Libre o en Amazon, los dueños de todo es el videojuego o son las grandes corporaciones. Si una persona empieza a tener una venta regular de Mercado Libre que se empieza a convertir en su parte de su sustento, un complemento a su ingreso, hace aproximadamente 2 meses se modificaron las leyes, bueno, las normatividades a propósito de cómo definir la reputación del vendedor. Y pasó una persona que tenía una reputación de 5 estrellas y que representaba un vendedor confiable a bajo costo para un montón de consumidores, se convirtió en alguien que a partir de esa norma dejó de tener estrellas y dejó de tener ventas. Igualmente, las nuevas modificaciones a la normatividad que supone YouTube ha obligado a que muchos creadores de contenido hayan tenido que bajar o modificar sus contenidos porque ya no son monetizados o monetizables o les ponen un strike. En esos mismos términos, ¿cuáles consideras tú que son las posibilidades o la viabilidad de generar formas de relación y de cooperación para hacer frente a estas condiciones? Porque aquí, pues, ¿quién es dueño de los medios de producción? ¿A dónde nos quejamos? ¿Dónde empezamos la manifestación? ¿Dónde rompemos la máquina? ¿Qué máquina rompemos? Eso por un lado. Por el otro, me llama mucho la forma en cómo planteas el hecho de que la gamificación, como tú le llamas, o la ludificación, en buena medida, tiene que ver con un proceso que es básicamente una cámara de Skinner, es un mecanismo de condicionamiento operante que orienta a la acción en muchos ámbitos de práctica de los sujetos para llevar a efecto un beneficio que sea económico o de pertenencia, como parte de un videojuego. En ese entendido, pues los seres humanos siempre hemos estado en el marco de ambientes enriquecidos, por lo cual esta práctica en sí misma no es nueva. Lo innovador del hecho es que sea tan revelador que hay mecanismos casi como de pulsar un botón para generar una satisfacción. En estos términos, ¿tú consideras que en buena medida hay la posibilidad de la ludificación del trabajo esté enmarcada fundamentalmente en estas nuevas prácticas que tienen que ver cómo y de qué manera nosotros estamos jugando a partir del grinding o de diferentes posibilidades de acción en términos de... Un segundo, se me cruzó el audio, perdón. Y bueno, eso. Y nada más quería preguntarte si estás consciente o si has trabajado un poco algunos aspectos que tienen que ver con la ética y cooperación entre jugadores, sobre todo entre jugadores que están trabajando en línea, de que para poder ayudarse en un videojuego, el ingresante, le dicen cómo jugar. No suelen ser comunidades que suelen bulearlo o hacerlo a un lado. Algunas, claro que sí,
pero hay unos criterios de cierta etiqueta sobre cómo vincularse entre ellos. No sé, me pongo a pensar en Street Fighter, de que no puedes tú dejar de jugar 3 partidas porque si no es un criterio de una falta de etiqueta con respecto al otro jugador para que no le afecte su score. Por ejemplo, ese tipo de cosas me parece muy interesante porque se están socializando formas de cooperación que no habían sido originalmente pensadas por los desarrolladores. Y bueno, ya, no me extiendo más, pero ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención de tu investigación y quería comentarte al respecto. Muchas gracias. Gracias, Luis. Seguimos. Ana. Hola, muchas gracias y muchas gracias también, José, por lo que nos presentas. Feliz día, gamer. Yo tengo, bueno, voy a tratar de ser breve, justo siguiendo esta línea de la cooperación. Todavía he encontrado yo en lo que he estado investigando en en últimas fechas, que hay como esta negación o como sí, como negación de decir, sobre todo por parte de las mujeres que juegan videojuegos, ¿no? Les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo aceptarlo porque pues sabemos que el imaginario es que se trata de un espacio masculinizado y todas estas cuestiones. Entonces, justo en este rollo de la cooperación y también de la representatividad, yo quisiera preguntarte si tú pudiste notar en tu trabajo, tanto en la tesis como en el trabajo de campo, si existen estas diferencias también por cuestiones de género, ¿no? Como que algunas mujeres no mencionen que sí saben jugar o que digan como que no conocen ciertas cosas, no sé, como hacer una comparación sobre el uso de los videojuegos o la práctica de los videojuegos y estas habilidades o estas que están requiriendo, ¿no? Para estar trabajando en cuestiones de género, o si a lo mejor tú encuentras que hay menos mujeres presentes, no sé, cualquier cosa de género que hayas encontrado ahí, me gustaría mucho escucharlo. Y también quería preguntar, por ejemplo, en esta línea como de, porque nos ponías ejemplos como de Venezuela y otros países, ¿no? Mencionabas México, etcétera. Pero quería preguntarte, no sé bien cómo plantearlo, pero por ejemplo, si es más común ver esta gamificación laboral en los países en vías de desarrollo o es también a nivel global, o si eso también varía, ¿no? Si estas, porque a lo mejor está siendo más fácil, o sea, ya estoy presuponiendo, ¿no? Pero a lo mejor está siendo más fácil usar estas estrategias de gamificación en países que tienen estas condiciones y contextos socioeconómicos y culturales que en otro tipo de contextos en otros países, ¿no? Entonces, esas eran mis preguntas y muchas felicidades por tu trabajo y muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Ana Valeria. Justo me abordaste lo que iba a preguntar, pero bueno, está bien, así nos ahorramos un turno. Bueno, seguimos. Luis Utrilla y Mónica Valdés, por favor. Buenas tardes a todos. Realmente me llama mucho la atención el tema, en realidad, porque, bueno, pues en primer lugar, hemos estado dándonos cuenta, así como comenta José, el cómo se han utilizado distintas mecánicas gamificantes, que bueno, mi primera pregunta sería esto: ¿cuál sería como tal la diferencia entre la gamificación y la ludificación? Porque por lo que tengo entendido, como estudiante de antropología, la ludificación suele, bueno, el carácter lúdico más que nada, porque la ludificación puede tener igual un concepto que encierra ya aspectos, pueden ser hasta patológicos, pero el aspecto del juego es algo muy fundamental en el proceso de socialización de cualquier cultura. Entonces, por ejemplo, el hecho de tomar aspectos que nos hemos dado cuenta, cualquier videojugador, para aplicarlos al ambiente laboral, el hecho de cumplir justamente requisitos, de seguir con ciertos objetivos, de alcanzarlos y poder mantener como que cierto nivel y cierta productividad constante,
también hacen que, bueno, pues se nos cree cierta narrativa de cómo es que se supone que debería ser un trabajo, cómo es que se supone que también debería ser un trabajador. De hecho, esto se puede ver muy bien representado, creo yo, en la película del año pasado llamado Vida y Muerte en un almacén, de Ashley, no recuerdo ahorita el apellido, pero justamente que habla, es como esa crítica a Amazon, o sea, el hecho de que es una trabajadora que empieza desde el nivel más bajo y gracias a que pues hace un buen trabajo, pero también esto requiere más, o sea, esto siempre la impulsa a necesitar dar más, dar más, dar más, porque igual necesita, pues, juntar dinero para subsistir. Se le van complicando las cosas a un punto donde, pues, ella tiene que atender a su propio embarazo, pero la propia, formalización del trabajo que hay dentro de las empresas la lleva a un punto insano donde pone en riesgo su embarazo. Entonces, como primera instancia esto, la segunda sería justamente qué tanto también de las narrativas que tenemos justamente en juegos hegemónicos afectan dentro de la gamificación. Porque debemos tener entendido que justamente a qué clase de videojuegos tendemos a referirnos cuando se está tomando como modelo base una forma de sistematizar, de esquematizar el trabajo dentro de las industrias, dentro de las empresas. Entonces, justamente, sí, al principio me decían, bueno, sí, también hay esta situación de juegos cooperativos, vaya, pues está Animal Crossing, de juegos más contemplativos también, que rompen un poquito con esta idea como del juego tradicional de acción, que es como el eufemismo de violencia, de disparos, porque son más frenéticos, son más rápidos y todo esto de estar cumpliendo también objetivos, misiones, tipo, yo qué sé, RPGs combinados con algún otro subgénero, pero sí, cuál es como que el modelo o el tipo de juego al que responde también esta gamificación dentro del aspecto de la temática laboral de las empresas y que se está ganando hoy en día, pues de forma general. Y en tercero, un poquito también, apoyando un poco de lo que dijo la compañera Ana Rodríguez, justamente también a qué grupo está atendiendo. Porque es como que un secreto a voces, pero realmente todo el aspecto también de la comunidad gamer tiene como que muy peleadas estas nociones como de género. Todos estos estudios de género suelen ser muy rechazados. Últimamente ha abierto una apertura mayor, eso no se niega, pero en general también hay ciertas nociones que siento que están ligadas con la forma del trabajo que adquieren pues muchos hombres. O sea, esto de siempre estarse esforzándose, siempre llevarse un poco más allá del límite y cosas que se notan, por ejemplo, en las formas en las que muchos juegos aluden a la dificultad. Otro debate también que se abre muy, muy constantemente. Pero en sí serían esas tres preguntas. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Luis. Para cerrar justamente esta ronda, vamos contigo, Moni. Sí, gracias, Enrique. ¿Qué tal? Gracias, José. Muy, muy sugerente tu presentación. Me ha gustado mucho. Pero yo de pronto, confieso que estaba en la calle escuchándote, recién llego. No sé si fue por mi distracción, pero de pronto perdí en tu narración a los jóvenes. Es decir, de pronto sentí que la condición juvenil no estaba siendo
problematizada, ¿no? Como se anticipaba en la promoción de tu seminario. Si tu narración incluso me hizo recordar algunas de las cosas que se han hecho no recientes sobre las señoras, ¿no? Que empezaron vendiendo Avon, por supuesto, por catálogo, pero que de unos años a la fecha, no solamente esa venta por catálogo, sino todas las ventas por catálogo, están pues a un clic de tu teléfono celular. No solo los catálogos están en un PDF muy atractivo, todos los productos tienen un QR que te mandan a un video para que sepas cómo ponerte la mascarilla o cómo quitarte el maquillaje con el producto X, Y, Z. Entonces, en realidad a mí me hicieron recordar mucho, ¿no? A todo este proceso que han vivido las mujeres, ¿no? Siendo jóvenes y convirtiéndose, por supuesto, en vendedoras expertas en estos esquemas piramidales, finalmente accediendo a las ventas a través de sus dispositivos tecnológicos. Y entonces uno también lo que hace como comprador es también entrar, ¿no? A estas plataformas en donde también te venden. Es decir, no solo es Amazon, no solo es Uber, no solo, ¿no? Es todo este otro mercado que de papelito pasamos a lo digital. Entonces, yo dije, bueno, estas señoras no son jóvenes, sin embargo, están en ese mercado, ¿sí? Entonces, de pronto la condición juvenil, la problematización, ¿no? De la gamificación, de la uberización, amonización, no sé cómo llamarlo, en fin. No, siempre tendemos a ligarlo, me parece, a las y los jóvenes de manera natural, pero no es así, ¿no? Entonces, no sé si pudieras un poco comentarme al respecto. Gracias. Gracias, Moni. Bueno, decía que cerrábamos con esta pregunta, comentario, esta segunda ronda. Regresamos contigo justamente, José. Perfecto, muchas gracias. No, pues emocionado por la cantidad de preguntas. Algunas creo que serían llevadas a reflexión conmigo mismo, pero lo que pueda responder al momento, con mucho gusto. Yo creo que hice bastante clic con la aportación que hizo Luis respecto a ciertas pautas de control, ¿no? Empresarial que pueden ser pasadas como gamificadas, como eso de los strikes o la cantidad de viewers necesarios para los creadores de contenidos, y también en la noción de no decir calificación, bueno, calificación en el sentido de poner un número al servicio, a la calidad del servicio de alguien que se encuentra ahí. Claro que ese tipo de pautas de control pueden ser significadas por los trabajadores, ¿no? Diría aquella noción de configuracional, ¿no? Que hay un espacio de posibilidades para la acción, ¿no? Hay un conjunto de códigos subjetivos que le dan sentido a esa situación y lo expresan en acciones concretas. Y esas acciones concretas, cuando preguntan sobre el sentido colectivo de las acciones respecto a ese control, yo pensaría que sí puede haber casos aislados, pero no vendiéndonos a la noción de que ya perdimos, ¿no? Derrotistas. No podemos hablar, creo que en el 2013, 2014 hubo una pequeña acción colectiva de creadores de youtubers se llama Bethesda, o no me acuerdo, aquí los compañeros, colegas lo tenían muy presente, sobre esa demanda de mejores condiciones de trabajo para las programadoras y programadores, hasta denuncias de acoso sexual. No sé si fue Bethesda o fue Ubisoft, pero que fue una demanda de sentido de buscar la sindicalización, ¿no? También vemos que en el caso mexicano y en algunas latitudes de América Latina, se ve que los propios vacíos en la organización de la aplicación podrían dar pauta a que los trabajadores se pusieran en contacto con otros que estaban en su misma condición y buscar estrategias de cooperación. Se sabe que, por ejemplo,
se hacían grupos de WhatsApp entre repartidoras y repartidores, se daban tips respecto al trabajo a los nuevos, ¿no? Y eso no es, y coincido con eso de que no es nuevo, que lo decía I.P. Thompson y Paul Thompson, respecto al sentido del orgullo profesional de los trabajadores, ¿no? Cuando llega alguien nuevo, lo jalan y le tratan de invitar, o a veces si hay una noción de competencia, lo excluyen, pero generalmente es de cooperación, porque había como una noción de contendiente común que podrían ser identificado. Entonces, a mí me llamaría la atención destacar que legalmente o según las reglas de operación de algunas empresas, establecen a estos trabajadores como socios o socias. Por tanto, no hay una relación de subordinación, ¿no? Y que por tanto podrías dar pauta para un sindicato. Por eso se le llaman a estos organizadores, trabajadores por reparto, como asociación colectiva o movimiento nacional, que no pueden adquirir todavía la calidad de sindicato. Sin embargo, pues hay movimiento. Diría aquella frase, sin embargo, se mueve, hay acción colectiva, algunas experiencias de cooperación. No creo que en el futuro próximo exista algo disruptivo, pero sí hay una noción en el sentido de identidad colectiva como trabajadores y por tanto una reacción en ese sentido. Sobre la pregunta de género, bueno, yo no podría responder en materia del contenido de esta exposición, pero sí algunas estampas que podrían establecerse respecto a la división del trabajo sexual en Amazon. ¿Cuál es la pauta principal de trabajar en Amazon? Es que cualquiera, todas y todos, podrán desempeñar las mismas actividades, puesto que la disposición y la organización algorítmica del trabajo significaría que cualquiera puede desempeñar, no importa el puesto que sea. Sin embargo, en la propia observación de campo pudimos detectar que había algunos, como digamos, penínsulas organizadas por la división sexual del trabajo. Dos estampas fundamentales. La primera de ellas era que algunos trabajos de empaquetado de productos grandes estaba predominantemente con presencia de los hombres. Y generalmente en los productos chicos, no sé si han pedido en Amazon estas pequeñas bolsitas, había más presencia femenina, ¿no? Aunque el trabajo en el sentido de la organización es escanear y empacar. Entonces, en la propia inercia de la organización productiva está esta división. La segunda estampa estaba en que había una zona de retrajo en los que llegaban, por ejemplo, algunos productos, generalmente de vestimenta, donde le ponían, o Tommy o algo por el estilo, llegaban a Amazon y ahí mismo les cosían la etiqueta, ¿no? Y ya después meterlos en las bolsas correspondientes de Amazon. Generalmente esa zona de costura estaba con mayor presencia de compañeras. Entonces, esas serían como dos estampas, aunque en la organización productiva todos tienen que iniciar sesión, escanear y seguir las pautas de gamificación. No podría hacer un vínculo estrecho con el contenido de esta charla, pero podría compartir esas estampas, ¿no? La pregunta entre la diferencia entre gamificación y ludificación, pues yo también me la hago, o sea, yo me hago la misma pregunta. Si me pidieran una respuesta, yo asociaría a la ludificación como este sentido dialógico, ¿no? Que tiene oposición entre momento de trabajo y no trabajo, el momento lúdico y el momento de trabajo, ¿no? Ya lo había planteado Adriana en su primera pregunta, ¿no? Ahí yo respondería, es indisociable, es decir, en el trabajo pueden haber momentos lúdicos, ¿no? Si no, no vería estos videos por todos lados de la gente chambeando y divirtiéndose. Y también hay momentos de estrés y específicamente sensación de trabajo, ¿no? Como disposición física, emocional, cognitiva y moral para satisfacer la creación de contenidos o transformar la naturaleza y la realidad. También hay momentos en que uno se siente que está trabajando en el videojuego, ¿no? Véanse todas esas comunidades tóxicas en algunos videojuegos o estas narrativas de algunas trabajadoras o trabajadores de streaming, streamers, que pues
declaran por sí mismos, ¿no? Yo siento que estoy trabajando, no estoy jugando, estoy ejecutando este videojuego, es entretener y obtener dinero a través del ingreso. Entonces, por ese lado, la vía ludificación, yo tomaría esa consideración. Y en cambio, la noción de gamificación lo vería como este conjunto de códigos culturales, o códigos subjetivos, objetivados en códigos culturales, ¿no? Que pueden ser compartidos no necesariamente del videojuego, sino también de la noción de juego como un conjunto de reglas que pueden ser adoptadas dentro de un General Intellect en un momento específico, ¿no? Ese General Intellect podría estar alimentado o formar parte de esta noción de gamificación. Y en cambio la noción de ludificación lo vería como este sentido entre trabajo y no trabajo, ¿no? Y yo más bien, yo lo quiero como trabajo, 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 ¿no? Es decir, la gamificación como este conjunto de pautas, como lo traté de enunciar en mi exposición. Entonces, pero aún así, yo creo que la respuesta estaría a través de la investigación empírica. ¿Hacia dónde va esta noción que nos acercaría más a darle una comprensión más acertada a estos fenómenos en los que se apropia? No sé si el enfoque principal está en comprender si hay momentos en los ritmos de trabajo, tiempos de trabajo y tiempos de no trabajo, pues sí, yo optaría por el camino de la ludificación. En pensar en cómo es el debate del proceso de trabajo en términos de cómo está organizado y controlado y intensificado a través de ciertas pautas de la subjetividad, pensaría en gamificación. Eso sería uno de los que yo respondería. Sobre esto de qué grupo más afecta más, o esos juegos hegemónicos, yo sí tendría que detenerme, yo no podría responderlo con precisión. Esto que si me preguntaran cuál es el juego hegemónico del momento, sabemos que League of Legends es el videojuego más ejecutado y más jugado actualmente en el mundo. Pero pues estoy seguro que la mayoría de las personas se conocerían o no lo conocen al menos de título. Y entonces, no sé, o sea, la respuesta sería Angry Birds, Candy Crush. No, ahí sí temería fallar en nada más. Claro, esa es una pregunta que ya no alcancé a explorar, pero creo que se me quedó la espinita. Es que algunas podría hacer como pregunta de investigación. ¿Habrá una diferencia en estos procesos de entrenamiento, rutinización y simplificación entre hombres y mujeres? Es decir, si hubo un mayor intercambio o mayor acceso a los videojuegos en estos dos grupos sociales, ¿eso impactará en una diferenciación en sus calificaciones basados en este principio? Pues yo pensaría que en primer momento, aventando una hipótesis, que es que podría haber diferencias. ¿Cuáles? No las sé, tendríamos que hacer investigación empírica respecto a ello, pero como pregunta que quedaría como en agenda, pues estaría muy buena a explorar. Y la última pregunta, bueno, comentario que hizo Mónica, yo respondería con la noción de que, incluso en los trabajos de Rubén Ramos en estos estudios de la tecnificación o la tecnologización en las poblaciones juveniles, está en que las juventudes, en algunas investigaciones empíricas, ha sido el early access a la tecnificación. Es decir, no estoy negando que el uso de ciertos dispositivos o ciertas pautas de la tecnología en la organización de la vida productiva y de la socialización cotidiana haya tecnología, es intergeneracional, no lo dudo, ¿no? Sin embargo, el early access a estas transformaciones productivas o este early access a estas transformaciones o acceso tecnológico se da a través de las juventudes, ¿no? Ese sería también algún camino que se ha encontrado a través de la investigación empírica, más bien de los compañeras y compañeros españoles. Faltará ver qué pasa en América Latina. ¿Sucede de la misma manera o no? Yo trataría de sumarme a la tesis de que la juventud es el early access a la transformación tecnológica, ¿no? A este pequeña forma en cómo se suceden estas transformaciones. Hasta ahora. Ok, gracias, José. Antes de darle la palabra a Luis para hacer una última ronda, señalar, ¿no? Que me dejaste justamente pensando como varias cosas y también abonando como a estas preguntas futuras para la discusión,
Un poco lo que reflexionaba Valeria tenía que ver con una inquietud propia y que tiene que ver si esto se da justamente solamente en el contexto de los países vías de desarrollo, por llamarlos de alguna manera, y qué pasa con estos países, con estas regiones en donde están, digamos, comillas, más desarrollados, ver si es lo mismo, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿dónde se pierde o dónde se perdió justamente ese encanto por la gamificación? Cuando la gamificación en los procesos de trabajo y en los procesos educativos parecía ser hace unos años que era lo que rifaba y lo que de alguna manera nos iba a sacar adelante, iba a facilitar algunas de las tareas. Justamente en qué momento se perdió como ese proceso, o si en términos reales nació así, por lo menos para esta dimensión del trabajo digital, ¿no? Bueno, también hay algunas reflexiones sobre justamente esta noción ampliada de gamificación que tiene que ver con este develamiento de que no toda la gamificación, o por lo menos no toda la dimensión de la gamificación son como buena ondita, ¿no? O sea, este asunto, ¿quién se oponía hace algunos años? ¿Quién se opone ahorita? Términos reales a la gamificación de los procesos educativos o a la gamificación del trabajo. Es casi un pecado, ¿no? Cuestionar este tipo de procesos, pero en realidad, como otros tantos, están ocultando una dimensión de relaciones o de desigualdades que, bueno, es necesario develar justamente a través de trabajos como el que has realizado. Yo lo dejo aquí y justamente le doy la palabra ahora a Luis para terminar con esta ronda de preguntas, de comentarios, y regresar contigo, José, para ver si puedes hacer un cierre general, alguna reflexión general sobre el seminario del día de hoy. Gracias. Gracias, Enrique. Yo muy brevemente, nada más lo que quería hacer era una precisión. La acción colectiva fue contra Activision Blizzard, no contra Bethesda. Fue propiamente contra Bobby Kotick, lo que ocasionó que Activision Blizzard fuera vendido a Microsoft, a Xbox, y que es decisión de Phil Spencer mantener a Bobby Kotick o no, pero lo que sucedió en el marco de esa demanda y de esa acción colectiva fueron trabajadores contratados directamente por Activision Blizzard. O sea, en términos reales fue una acción colectiva para trabajadores como cualquier otra acción colectiva para trabajadores físicos de una empresa. No son propiamente los trabajadores que tienen un contrato, pero tiene una dimensión distinta de trabajador, que son los trabajadores, por ejemplo, un creador de contenidos en YouTube o un vendedor de productos en Mercado Libre. Nada más para destacar este detalle, que no es menor lo de Bobby Kotick y la venta de Activision Blizzard, porque estamos hablando de una venta de una empresa de arriba de $3.500 millones. O sea, así de ese tamaño se mueven estas cosas. Y yo me meto un poco en la pregunta de Moni a propósito de dónde está la condición juvenil acá, y no sé qué piensas tú al respecto, José, pero yo pienso que el hecho práctico de que generacionalmente incorporar la gamificación a varios aspectos de la vida social da cuenta de un recambio generacional que habla en particular de la recuperación y apropiación de ciertas expresiones culturales asociadas a un elemento tan vivencial para generaciones jóvenes como son los videojuegos, y que en esos términos sí constituye un elemento particular de la condición juvenil y de experiencia social que recupera en diferentes dimensiones de práctica. Eso sería todo. Bueno, José, pues la palabra es tuya justamente para hacer un cierre general del seminario. No, pues vaya, agradezco mucho sus comentarios, preguntas, precisiones. Me llevo cierta tarea a casa y es interesante, ¿no? Y después, en un tiempo, volver a compartir otro espacio y compartir los avances, ¿no? Entre todos nosotros, cuáles son los hallazgos, a ver si logramos encontrar respuestas a algunas de estos interrogantes con mayor precisión. Y gracias, Luis, tienes razón sobre la condición de contratación de esos trabajadores. Creo que sí, no es menor. Pero mientras estabas dando esta precisión, me acordé del caso de la huelga de Ibai Llanos, ¿no? En Twitch,
que se considera uno de los ejemplos de uno de los streamers más populares a nivel mundial, ¿no? Bueno, que ya Andrés Manuel López Obrador le está alcanzando, ¿no? Sabemos muy bien que este fenómeno de Twitch como transmisión de videojuegos y creación de contenidos, ¿no? Está regulado, si acaso, bajo la noción de socio creador o creadora. Por tanto, no había una relación de subordinación, ¿no? Porque todos son socios. Vemos que propio Ibai, ¿no? Convoca a una huelga de streamers a causa de un cambio en las políticas de contenido, ¿no? Y esas políticas de contenido, ya sea por la forma en que dices las cosas o las cosas que muestras en pantalla, sabemos que bajo cierto ojo sociológico, que eso es una implicación, un reclamo laboral, porque impactaba en su proceso de trabajo, en el proceso de cómo contenía. Y claro, de hecho, anoté rapidísimo el asunto de la condición juvenil que me comentaste así, porque sí, me ayuda mucho. Entonces yo creo que también me quedaría, pues sí, ya había anunciado desde el principio mi intención o una de las pretensiones de esta charla, ya lo recuperó Enrique, sobre esta noción ampliada de la gamificación. No tanto como un concepto, sino como una posición epistemológica para saber qué podemos avanzar, hacia dónde podemos avanzar en la investigación, como noción ampliada de la gamificación. Ya para cerrar todo eso, pues agradezco esto esperemos que algunas de esas reflexiones desde los videojuegos y diferentes ópticas podrán salir pronto y podemos volver a este escenario o en otros para compartir todo ello. No sin nada, pues agradecer a todas las personas que nos han visto y nos siguen, ¿no? Y cerrar con lo que inicié. Esténse atentos a lo que se está produciendo acá, lo que se está trabajando colectivamente. Dirían los raperos, te vienen cositas, ¿no? Y en el cual pues es un esfuerzo desde la Tintir y a dejar abierto a todas las personas que desean colaborar en este bello objeto de investigación. Y pues sería lo que podría decir en general. Muchas gracias, José. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en la sala de Zoom y también a quienes nos acompañaron y nos dejaron sus comentarios, sus saludos, sus preguntas en Facebook. Para cerrar, nada más 2 anuncios justamente acerca de las actividades que tendrá el SIJUNAM en estos días. La primera es la participación del seminario en la Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios de la UNAM. Estaremos justamente el jueves 31 de agosto a la 1 de la tarde en el Salón Beatriz de la Fuente compartiendo algunos hallazgos de investigaciones recientes. Están todas y todos invitados. Y la segunda es extenderles la invitación a la próxima sesión de nuestro seminario mensual, el cual se lleva a cabo el día martes 26 de septiembre en punto de las 4 horas, con la participación de Víctor Nedel y el tema Geografías Juveniles. Les reiteramos la invitación y les invitamos a seguir justamente la conversación en nuestros distintos perfiles en redes sociales. Con esto yo estaría cerrando. Muchas gracias a todas, a todos, a todes y le devuelvo justamente la palabra al doctor Pérez Islas para que haga el cierre formal de nuestra sesión de hoy. Gracias. No, pues solamente agradecer otra vez a José su participación, muy creadora de contenidos para la cabeza, con lo cual siempre es benéfico oír este tipo de intervenciones. Muchas gracias a todas, a todos los que estuvieron aquí presentes y a los que nos oirán y verán en Facebook. Nos estamos viendo dentro de 8 días, dentro de un mes, en el siguiente seminario, como ya lo había dicho Enrique, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.